Hemos estado estudiando en las últimas semanas el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Un capítulo bastante difícil y controversial, como hemos estado viendo, especialmente por el tono apocalíptico que tiene este capítulo 13 en el Evangelio de Marcos, las palabras que Jesús utiliza. Este capítulo comienza con Jesús saliendo del templo. Y al salir pronuncia aquellas famosas palabras: no quedará piedra sobre piedra en este lugar que no sea derribada. Obviamente los discípulos, bastante conmocionados, le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ya que la destrucción del templo y la venida de Cristo son dos eventos muy distantes, Jesús empieza ahora procede a explicar a sus discípulos cada cosa por separado. Lo primero que Jesús hace es exponer de manera general lo que ocurrirá entre la primera y la segunda venida de Cristo. Él menciona que habrán falsas doctrinas y falsos cristos, lo cual ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Habrá también guerras y rumores de guerra, las hemos visto, terremotos, pestes, hambres y alborotos. Y finalmente, Cristo deja en claro que durante todo este periodo de la historia, la iglesia será perseguida, pero se mantendrá firme y triunfante en el poder del Espíritu Santo. Bien, después de esto, de haber respondido esta pregunta o haber trazado, un marco de referencia de lo que él va a estar explicando, Jesús va a responder entonces la pregunta de sus discípulos: ¿cuándo será destruido el templo? A lo que Jesús responde con la predicción de la abominación desoladora, un acontecimiento que ya estuvimos estudiando la semana anterior. Pero ahora Jesús pasa a responder la última sección de esta pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y su respuesta nos lleva a nuestro primer encabezado. Y yo le pido, por favor, que pueda prestar atención a los títulos, ya que los títulos son importantes y sugerentes para nuestra enseñanza del día de hoy. En primer lugar, entonces, nuestro primer encabezado: la poderosa y visible venida del Hijo del Hombre. La poderosa y visible venida del Hijo del Hombre. Vaya conmigo al verso 24 al verso 26 de Marcos 13. Dice nuestro Señor Jesucristo: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Bien, nuestro texto comienza con una ubicación temporal. El Señor Jesucristo dice: en aquellos días. Pero la pregunta sería: ¿a qué días se está refiriendo nuestro Señor? ¿Será que Jesucristo se refiere a los días de la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70? ¿O se refiere a los días finales antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, de acuerdo con el contexto de este pasaje y la forma en la que se estructura esta declaración de Jesucristo, especialmente en el idioma, en la gramática original, Jesús ahora está haciendo referencia con esta declaración: en aquellos días, está haciendo referencia a los días finales. Ahora hace como una especie de salto temporal y se va a los días finales, es decir, justo antes del final del siglo. Y justo el final del siglo coincide milimétricamente con el tiempo de su venida. No estamos esperando dos acontecimientos separados, el fin del siglo y la venida, o primero la venida y después el fin del siglo. Son acontecimientos que van de par a par. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo nos dice que en aquellos días, es decir, en estos días finales, la tribulación será evidente. La tribulación será evidente. Y es que, hermanos, la tribulación es evidente entre la primera y la segunda venida de Cristo. Desde la destrucción de Jerusalén, la persecución de la iglesia, guerras y rumores de guerra, pestes, hambres, enfermedades y terremoto, ha sido algo que ha llenado toda la historia.
Ahora, recordemos que como el mismo Señor Jesucristo dice, estas solo son inicio de dolores de parto. Y los dolores de parto se irán haciendo cada vez más intensos hasta el momento del alumbramiento. Esto lo han experimentado aquellas que han dado a luz, aquellas que han sido madres, han estado embarazadas, y en el momento del alumbramiento o previo al alumbramiento empiezan los dolores de parto. Esos dolores de parto se van incrementando y creciendo hasta el momento en el que se da a luz. Así que la idea que Cristo quiere transmitir en esta parte, en esta sección, es que habrá tribulación durante todo el tiempo entre la primera y la segunda venida hasta que sea el fin del siglo. Pero justo después de este tiempo de tribulación, de pronto hay un acontecimiento que aparentemente es muy marcado en este texto. Dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora, estas palabras de Jesús son un cuadro sumamente vívido, y hasta cierto punto puede resultar aterrador escuchar esto. Las potencias serán conmovidas, el sol ya no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán. Esto parece muy aterrador. ¿Pero qué significa? Bueno, debo confesar que en este punto creo que no debemos ser dogmáticos para dar una explicación. Es decir, nosotros no deberíamos decir a ciencia cierta lo que implican estos eventos. No debemos meter nuestra mano al fuego por una u otra interpretación, ya que se nos escapa un poco de la revelación, de lo que se nos ha revelado todas estas cosas. Ahora, en esta declaración, Jesús utiliza un lenguaje profético del Antiguo Testamento que apunta al día del Señor. En el Antiguo Testamento se hizo referencia a estos acontecimientos como el día del Señor grande y temible, donde su ira será derramada finalmente sobre las naciones. De hecho, casi las mismas palabras que utiliza aquí nuestro Señor Jesucristo son las palabras que nos muestra el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, donde efectivamente es el día de la ira del Cordero y ocurren todos estos sucesos que se nos está mostrando aquí en este evangelio. Ahora, algunos han dicho que todo esto se trata de la caída de reyes y de gobernantes. Esa podría ser una buena posibilidad, pensando que las potencias que son conmovidas van a ser las potencias mundiales. Otros apuntan literalmente a un acontecimiento astronómico sin precedentes, donde el sol, la luna, las estrellas estarán implicadas, donde todo será removido. Y esto de hecho tiene un muy buen sustento bíblico, ya que el mismo apóstol Pedro en su segunda carta dice literalmente que los cielos, la tierra serán enrollados como un pergamino y todo pasará para dar paso a cielos nuevos y tierra nueva. Sea como fuere, lo importante del texto es lo que viene a continuación. Jesucristo dice: inmediatamente después de esto verán al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes con gran poder y gloria. Y debo resaltar la palabra nubes, viniendo entre las nubes. Para un judío del primer siglo, esta declaración de alguien viniendo entre las nubes o alguien que se mueve entre las nubes era un recordatorio de la visión de la gloria de Dios en el monte Sinaí. Por lo tanto, lo que Cristo está manifestando es que será una venida con gloria y majestad. Y obviamente, mire lo que dice el texto: verán al Hijo del Hombre. Y este verán al Hijo del Hombre hace referencia a toda la humanidad. Es decir, hermanos, todos sin excepción verán al Hijo del Hombre viniendo majestuosamente. Todos lo verán. Quizá eso se escapa un poco de nuestra mente o nuestra idea acerca de cómo podrá ser ese momento, aunque pues entiendo que hoy podríamos estar más cerca que nunca de ese acontecimiento, ya que hoy
Alguien dice una cosa en la China y en el otro lado del mundo ya se sabe, en un segundo, inmediatamente. Así que podría ser más pronto de lo que pensamos. Pero el punto es que todos lo verán. De hecho, Mateo, en el relato paralelo, en el Evangelio de Mateo, agrega un dato adicional a las palabras de Jesús. Dice que no solamente todos lo verán, sino que vendrá con gran voz de trompeta. Por lo tanto, será visible y será audible la venida de Cristo. Y hermanos, esta es la señal definitiva. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús es clara. Cuando todos vean y oigan que el Hijo del Hombre viene, esa será la señal definitiva del fin del siglo. Dicho de otra forma, Cristo, ¿cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo nosotros sabremos que vienes? Y entonces Cristo responde, cuando veáis al Hijo del Hombre en las nubes, entonces sabed que viene. En otras palabras, no estéis buscando señales, no estéis buscando cosas en el cielo, mover en el mundo político. Cuando veáis que el Hijo del Hombre viene, esa será la señal definitiva. Y bueno, alguien puede decir, bueno, pero yo estoy buscando una señal evidente, yo estoy buscando algo que me confirme que ya su venida está inminente. Bueno, si estás buscando eso, déjame decirte que Cristo no quiere satisfacer la curiosidad de aquellos que quieren especular sobre su venida. Cristo quiere que estemos alertas, que todo el tiempo estemos vigilantes, que no esperemos una señal cósmica para empezar a esperarle. Cristo quiere que vivamos nuestra vida entera aguardando su regreso, que el corazón del cristiano esté todo el tiempo velando y creyendo que Cristo viene pronto. Alguien puede decir, bueno, pero esa es una cosa que la iglesia ha venido diciendo durante los últimos 2000 años y sigue sin ocurrir. ¿Acaso no será un bulo, una mentira? De ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, si nuestros hermanos durante el primer siglo proclamaban con su boca, Cristo viene pronto, hermanos, tengamos por seguro que Él está ahora más cerca de lo que estaba en aquel tiempo. Cristo volverá y en su venida, la cual será visible y audible, algo glorioso ocurrirá. Cristo en su venida se va a reunir con sus escogidos. Dice el verso 27, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús mismo está diciendo que cuando Él venga finalmente y para siempre, al final del siglo, es decir, al final de la era, entonces enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos que están dispersos por muchos lugares. Y esto obviamente hace referencia también al texto paralelo en Mateo, donde habla acerca de que Cristo enviará a sus ángeles para reunir y los juntará, separará a los de la izquierda, a los de la derecha, separará el trigo de la cizaña, tomará a los suyos y a los malos los condenará para siempre. Los que ya han muerto se reunirán rápidamente con sus cuerpos glorificados, como dice el apóstol Pablo. Pero los que habremos quedado, seremos también transformados, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, y juntos todos los escogidos formaremos una incontable multitud de creyentes. Y así reunidos, iremos a Cristo, nos reuniremos con Él, como la esposa que va al encuentro de su esposo, para estar con Él para siempre. Ahora, quizá algunos hayan escuchado esta idea
doctrina de que habrá un rapto secreto, donde desapareceremos, donde dejaremos nuestra ropa tirada, los vuelos caerán, los autos vacíos chocarán, etcétera, etcétera. Bien, y luego de eso habrá un periodo donde el mundo sin Cristo se quedará en gran tribulación por 7 años, aparecerá el anticristo, se levantará el templo hasta que Cristo vuelva otra vez y entonces establecerá su reino por 1000 años. Bien, hermanos, esta idea tiene más que ver con películas, como la película Dejados Atrás, y con canciones que con lo que dice la Escritura. Si notas el texto de nuevo, si tú vas al texto y oyes con cuidado las palabras de Jesús, la declaración de Cristo es clara. En primer lugar, dice: Cristo volverá y todo ojo le verá. 2, inmediatamente después, reunirá a todos sus escogidos por mano de sus ángeles. Y 3, el presente siglo malo acabará, porque Cristo está hablando de cómo será el final del siglo. Y 4, finalmente, Cristo reinará con los suyos para siempre. Ese es el acontecer final de la historia. No habrá raptos secretos. Obviamente, ¿creemos en un arrebatamiento para la iglesia? Claro que sí. Lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que todos seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos con Él para siempre. Pero eso será un solo acontecimiento, no se dará en distintos acontecimientos. Y por lo tanto no habrá segundas oportunidades para los que se queden. Hermanos y amigos que nos visitan hoy, habrá un glorioso y esplendoroso final de impacto. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con textos como Mateo 24, 40 al 42? Bueno, permíteme leerlo y dar una explicación de este texto. Dice el texto de Mateo 24, 40 al 42. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bien, aquí tenemos entonces un texto donde unos serán tomados y otros serán dejados. Ahora, aquí obviamente a los tomados se refiere a los santos, que serán reunidos con Cristo inmediatamente. Sin embargo, este texto no puede interpretarse como un verso que explique un acontecimiento secreto, un acontecimiento donde de pronto desaparecen las personas y todos se preguntan ¿dónde están? Este texto, al contrario, se explica como un arrebatamiento final, por supuesto, pero al final de la historia, y que va a ser completamente visible porque el texto de Mateo 24 está precedido por las palabras del Señor Jesucristo también, donde dice que Él vendrá con poder y gloria, y todo ojo le verá. El predicador Martin Lloyd-Jones, comentando este texto bíblico, escribe: la interpretación de este texto en el contexto significa pues que en el juicio final, en el momento final de la venida de Cristo, habrá una separación entre trigo y cizaña, entre ovejas y cabras, entre los de la izquierda y los de la derecha, unos para redención eterna y otros para condenación eterna. Así que, en resumen, podemos decir que Cristo vendrá triunfante y todo ojo le verá y todo oído le oirá. Y entonces la iglesia será reunida o arrebatada, como querramos usar esa palabra, reunida o arrebatada con Él en un abrir y cerrar de ojos. Y los impíos, dice nuestro texto, los impíos serán juzgados con todo el peso de la justicia divina, porque precisamente este momento coincide con el día de la ira del Cordero. Y como dice en Apocalipsis 6, ¿y quién podrá estar de pie ante ese momento? Volviendo a nuestro texto, y habiendo Jesús dicho todo esto respecto a su segunda venida, ahora Él hace una advertencia general
con respecto a la destrucción de Jerusalén del año 70, pero también con perspectiva hacia el final del siglo. Así que toma ahora la escena, dice, bueno, yo voy a volver y esto va a ocurrir y los ángeles reunirán a sus escogidos y cuando esto ocurra, ¡pam!, final del trayecto. Ese será el final de impacto. Todo se acaba. Pero ahora Cristo retorna por un momento a la destrucción de Jerusalén del año 70 y ahora lo que va a hacer es una advertencia, tanto para ellos como también para nosotros en este tiempo. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado del día de hoy. Atentos pero no especulando. Atentos pero no especulando. Dice el verso 28 al verso 31. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y las hojas, y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, la interpretación que muchos le dan a este texto es que la higuera es Israel. Y por tanto, cuando Israel dé señales de florecer como nación, entonces Cristo viene pronto. Esa es la idea que le atribuyen a este texto. Por lo tanto, están sumamente expectantes con todo el acontecer mundial, con todo lo que ocurre día tras día a la nación de Israel. Sin embargo, esta es una parábola ilustrativa que tiene la intención de dar una lección sobre el estar alertas. De hecho, si tú lees el texto, pero en Lucas, en el texto paralelo de esta misma sección, en Lucas agrega algo más. Lucas dice, mirad la higuera y todos los árboles, todos los demás árboles. Y luego continúa, cuando la rama está tierna, sabéis que el verano está cerca. De la misma forma, cuando ellos vean ejércitos rodeando Jerusalén, sepan que pronto viene su destrucción. Así que estén atentos, dice Jesús, estén atentos, porque no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y como ya lo dijimos la semana anterior, una generación en este tipo de lenguaje del primer siglo, una generación representa 40 años. Y eso es exactamente lo que ocurrió. 40 años después de estas palabras de Jesús, vino aquella destrucción de Israel, aquella destrucción de Jerusalén. Ahora, Jesús agrega algo más. Jesús dice, no duden jamás de que mis palabras se van a cumplir. No duden jamás de que mis palabras son ciertas, que yo soy verdadero y fiel. Porque aunque el cielo y la tierra desaparezcan, mis palabras siempre se mantendrán fieles y verdaderas. Mira, hermano, Jesús está diciendo a sus discípulos, no solamente el templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra, no solamente eso, sino que el cielo y la tierra entera van a pasar. Pero mis palabras son siempre fieles y verdaderas. Por lo tanto, confíen en mis palabras. Cristo está advirtiendo de nuevo a sus discípulos sobre la destrucción que vendría muy pronto en esa misma generación. Y les está diciendo, confíen en mis palabras. Porque tal como les he dicho, así ocurrirá. Afortunadamente, como estuvimos estudiando la semana anterior, ellos hicieron caso de las palabras de Jesús. Los discípulos obedecieron a las palabras de Cristo y entonces salieron, huyeron. Cuando vieron Jerusalén sitiada, cuando los ejércitos de Tito y Vespasiano entraron por el norte de Israel, por la región de Galilea, luego fueron a las regiones de Transjordania y luego subieron por las regiones de Idumea y se posicionaron alrededor de la región de Jerusalén, entonces Jerusalén estaba a punto de ser destruida. Sin embargo, eso fue en el año 69. De pronto se detuvo
el sitio alrededor de Jerusalén porque Nerón murió. Y con la muerte de Nerón, uno de estos dos generales tenía que ser proclamado como emperador. Así que este general volvió, se hizo la coronación y como primer edicto, el general, que ahora era emperador, dictó que se tenía que destruir por completo la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, al estar sobre aviso, los discípulos de Jesús, cuando vieron la ciudad rodeada de ejércitos, huyeron. Estas palabras son sumamente pastorales hacia ellos. Son para guardarles, preservarles de ese castigo que iba a venir sobre la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, ahora Jesús de nuevo dirige la mirada de los discípulos sobre el acontecimiento del fin del siglo y la segunda venida. Ha puesto su mirada sobre los acontecimientos del año 70 y ahora de nuevo dirigirá la mirada hacia el acontecimiento de la segunda venida. Y dice el verso 32 del capítulo 13. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Como hemos dicho, hermanos, entre la primera y la segunda venida, habrá falsas doctrinas y falsos cristos. Habrá guerras y rumores de guerra. Habrá terremotos, pestes, hambres y alborotos. Y la iglesia será perseguida. Y todo esto irá creciendo cada vez más hasta llegar al final de los tiempos. Sin embargo, el momento preciso de la venida de Cristo no se nos ha revelado en la Escritura. Y tampoco le será revelado a alguien fuera de la Escritura. No se lo reveló a sus discípulos en ese momento, no se ha revelado a lo largo de la composición del canon de la Escritura, y tampoco será revelado a alguien que esté fuera de la composición del canon de la Escritura, porque ese momento es conocido solamente por el Padre. De hecho, Cristo dice que ni los ángeles saben. ¿Acaso no son los ángeles los que irán a los cuatro extremos de la tierra y del cielo para juntar, para atraer a los escogidos del Señor? Sí, así es. Ellos tienen esa fecha en su mente y en su corazón. Llegará el día donde Cristo les mandará a reunir a todos los santos. Sin embargo, ellos no saben el día ni la hora. E incluso Cristo afirma que el Hijo, es decir, Él mismo, en su naturaleza humana, tampoco sabe ni el día ni la hora. Y repito otra vez esto. En su naturaleza humana, Cristo, cuando se encarna, Él asume una forma de hombre. Y al asumir esa forma de hombre, Él se retuvo del conocimiento de estas cosas en particular, como hombre. Él como Dios lo sabía todo, Él como Dios era perfecto en conocimiento, era omnisciente, pero como hombre en su naturaleza humana, Él mismo se restringió el conocer la fecha, el día o la hora. Ahora bien, estas palabras de Jesús nos prueban, hermanos, la pecaminosidad que existe en cualquier intento por parte del ser humano de predecir la fecha del retorno de Cristo. Decenas de grupos sectarios han dado fechas a lo largo de la historia, y esto es un terrible error, porque el mandato de Cristo es que no especulen sobre las fechas. Ese es el mandato de Cristo, que no especulen sobre las fechas. De aquel día nadie sabe. La fecha de la segunda venida, entonces, no depende del acontecer mundial, no depende de las fiestas de la nación política de Israel, no depende de cualquier acción de X o Y presidente, no depende de algún rumor de guerra o de guerras que ya se estén formulando. La segunda venida de Cristo depende del Padre, depende de nuestro Dios, nada más. Pero entonces, yo pregunto, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿acaso hay algo que deberíamos hacer mientras esperamos a Cristo? ¿Acaso hay algo que tú y yo como creyentes deberíamos estar haciendo mientras Cristo vuelve?
Obviamente, especular las fechas no. Obviamente, buscar matemáticas escatológicas y ver el fin del mundo, no. Obviamente, no deberíamos nosotros estar preocupados en ver acontecimientos mundiales para ver si eso es alguna señal, porque ya dijimos que la señal definitiva de la venida de Cristo es la misma venida de Cristo. Así que no hay que especular. Pero entonces, ¿hay algo que sí deberíamos hacer? Bueno, la respuesta es sí. Sí. Cristo nos pide que hagamos algo. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado del día de hoy. Tercer y último encabezado del día de hoy. Manténganse alerta y velando. Manténganse alerta y velando. Volvamos de nuevo al capítulo 13, verso 33 al verso 37. Capítulo 13 de Marcos, verso 33 al verso 37. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Quiero que notes el texto. Cristo dice que volverá por su pueblo. Mientras tanto, ¿qué debe hacer su pueblo? Mira cómo empieza el texto. Mirad, velad y orad. Estas tres palabras, de hecho, se encuentran en presente imperativo. En el lenguaje original en griego se encuentran en presente imperativo, lo cual implica no una sugerencia, sino una orden. Fuerte, con firmeza, una orden. Cristo le está dando la orden a sus discípulos y a toda la iglesia. ¿Te das cuenta cómo termina el texto? Dice: y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Es una orden para sus discípulos, pero también es una orden para toda la iglesia, y eso nos incluye a nosotros hoy en el año 2025. Así que es una orden, y es una orden que implica un esfuerzo consciente y constante de nuestra parte. Es una orden que implica un esfuerzo consciente y constante de parte de nosotros como discípulos de Cristo. Veamos estas tres palabras. Primero dice, mirad. Mirad se trata de prestar atención, estar alerta. Mirar no se trata de ponerse hacia el cielo, a mirar para arriba, a ver si viene. No, eso no es mirar. La intención de esta palabra de Jesús es prestar atención, estar alerta, hacer vigilancia. Eso es mirar. Mantenernos con los ojos abiertos, procurando mantenernos bien alertas. Esa es la idea. Lo segundo, dice velad. Mirad y luego velad. Velad, en esta palabra en el original, es lo contrario a estar dormido. Esta es la forma en la que se describe esta palabra. Lo contrario a estar dormido. En otras palabras, despiértate de ese adormecimiento espiritual que el mundo produce. Mantente despierto, mantente en guardia, firme. Hermanos, cada uno de nosotros debemos guardarnos de todo lo que sea adormecimiento espiritual. Debemos guardarnos de la inactividad,
de la falta de vida y de vitalidad en nosotros. En resumen, debemos guardarnos de la apatía espiritual. Esa es la intención del texto. Velad es guardarnos de la apatía espiritual. Guardarnos de no perder la vitalidad, el vigor de nuestra alma. Debemos percibir y reconocer cuando nuestras compañías no nos convienen. Debemos de percibir y reconocer cuando el uso del tiempo o la sociedad misma nos inducen a olvidar a Cristo y su segunda venida. Y entonces deberíamos evitar todo esto. Esa es la orden. No duermas, no duermas. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta palabra, sed sobrios, que utiliza el apóstol Pablo, es literalmente la palabra contraria al estupor. Una persona que está ebria, una persona que está borracha, es una persona que está estuporosa, es una persona que está dormida, que está así aletargada, que el licor ha hecho sobre ella un estrago terrible, tanto que no está en sus 5 sentidos cabales. El hecho de estar sobrios en este texto es quitar de nosotros cualquier tipo de estupor, quitar de nosotros toda venda, toda ceguera espiritual que nos evita desear con un deseo profundo y ardiente la venida de nuestro Señor y encontrarnos con Él. Así que velemos y seamos sobrios. Y para eso, mirad, es decir, vigilancia. Segundo, velad, es decir, permanecernos firmes, guardarnos de la apatía espiritual. Para todo eso, en tercer lugar, Cristo dice, tenemos que orar. Mirad, velad y orad. Tenemos que tener hábitos de comunión regular con Dios, hermanos. No debemos permitir que otras cosas se interpongan entre nosotros y nuestro Padre Celestial, sino que deberíamos de hablar con Él cada día para que estemos preparados frente a cualquier momento para verle cara a cara. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, dice, mirad cuán grande amor os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Y esto el mundo no lo entiende, pues es una locura para ellos, pero nosotros somos hijos. Pero aunque hijos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, yo soy ya hijo, pero algún día seré formado a la imagen de Cristo. Y cuando sea formado a la imagen de Cristo, continúa Juan el texto, entonces seremos como Él, porque le veremos tal cual es. Y luego agrega, y el que tiene esta esperanza, vive cada día santificándose. El que tiene esta esperanza, el que tiene el gozo de su salvación puesto en la esperanza eterna de que algún día seremos como Cristo, ya no habrá más pecado, ya no tendremos que luchar más contra esta carne que habita y que mora cada día en nosotros, con estos restos del hombre carnal, ya no más, para siempre en completa perfección delante de su presencia. El que tiene esa esperanza vive con un deseo de santificarse. Hermanos, para nosotros es totalmente imposible predecir el día final. Y por lo tanto es totalmente imposible predecir que no será hoy el día final, o que no será mañana, o que no será pasado mañana. Para nosotros es totalmente imposible predecir el día final. Por tanto, nuestro deber es estar preparados ahora mismo. Es estar preparados hoy. Y estar preparados mañana, y estar preparados cada día de nuestra vida y para siempre. Porque no sabemos cuándo será el tiempo señalado. No sabemos. Así que debemos vivir hoy como si Cristo volviera mañana. Vive tu vida hoy como si Cristo volviera mañana. No busques otra forma de vivir, otra manera de vivir. No anheles vivir de otra forma, ni buscando otros ideales. Vive tu vida hoy como si Cristo volviera mañana. Y ahora Jesús ilustra este mandato a través de la historia de un hombre que se fue lejos de casa y que dejó al portero haciendo vigilancia de su casa. Literalmente el texto nos dice que el amo le dijo al hombre de la casa,
que se mantuviera alerta. Mantente alerta, le dijo. Obviamente el dueño de la casa en este texto representa a Cristo, a nuestro Señor, que se fue, pero que volverá por su iglesia. Y el portero de la casa representa a la iglesia de Cristo. Y según Cristo mismo dice que la iglesia, que es ese portero, debe estar esperando, debe estar a la espera, siempre alerta, debe estar, como dice también en Apocalipsis, como la novia lista y ataviada, esperando el regreso del novio, vistiéndose de ropajes de justicia, vistiéndose de ropas de santidad, cada día esperando el regreso del novio. Ahora bien, ¿acaso debemos pasar nuestra vida viendo hacia el cielo entonces? Como dije antes, esperando que Jesús comience a aparecer. No, de ninguna manera. Esa es la forma en la que estaban viviendo los hermanos de Tesalónica y que Pablo amonesta, porque Pablo les había dicho que Cristo volverá, que Cristo vendrá pronto, y ellos, en vez de estar en un espíritu de vela, con un corazón vibrante, sometiéndose a Dios, a su palabra, santificándose, en vez de eso, habían decidido, algunos, volverse haraganes, dejar de trabajar, de brazos cruzados, mirar hacia el cielo y esperar a que Cristo viniera. Y Pablo les dice, no es así, no es así. Mantenerse alertas, mantenerse vigilantes, significa vivir una vida de santificación, siendo conscientes de que el día del juicio se acerca. Significa vivir una vida de constante cautela y sensatez. Significa vivir una vida siendo precavidos en lo espiritual, estar siempre preparados, siendo sobrios, vistiendo la coraza de la fe y del amor y teniendo como esperanza el yelmo de nuestra salvación. Eso lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Hermanos, se trata de ser personas que pueden dedicarse a la oración, que pueden dedicarse a la meditación, a la meditación de la palabra, al ayuno, a congregarse, como dice el escritor de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, especialmente esperando o especialmente sabiendo que aquel día se acerca. Meditar en la palabra, orar constantemente, que podamos vivir de una forma activa el Evangelio en este mundo. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Permaneciendo en Cristo, amándonos unos a otros, dando testimonio de nuestro Señor por todas partes, manteniéndonos firmes en la fe que predicamos, para los hombres, para los varones, portándose varonilmente, tomando a Cristo como ejemplo. Pórtate varonilmente, asume tu rol como hombre. Para las mujeres, viviendo de acuerdo con el diseño de Dios para ti de manera piadosa. Revístete de Cristo, hermana, para vivir piadosamente, no con peinados o vestidos ostentosos que nada más satisfacen la mirada, sino revístete de piedad, haciendo todas nuestras obras con amor a Dios y al prójimo, amando lo que Dios ama, aborreciendo lo que Dios aborrece, peleando y mortificando el pecado que hay en nosotros, buscando estar juntos en comunión como hermanos, alabando al Señor, porque ¿sabes algo? Algún día vas a pasar toda la eternidad con la misma persona con la que estás hoy aquí. Así que búscale hoy para poder juntos alabar el nombre del Señor y proclamar sus hazañas. Eso es mantenerse firmes y velando. Mirad, velad y orad, dice nuestro Señor Jesucristo. Ese es su llamado. Y eso, hermanos, es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad. Se trata de permanencia hasta el final. Así que, sigue corriendo, sigue de pie en esta maratón. Sigue usando los medios de gracia para crecer y para permanecer firme. Porque como hemos visto en este texto, Cristo pronto volverá y estaremos para siempre con Él. Y eso, queridos hermanos, es lo que debe mantener a la iglesia de pie, vigilante y perseverante, que pronto estaremos con Él.
que pronto estaremos con Él. Eso debe ser aquello que nos encienda el corazón, cada día. De hecho, este es el fin último de la vida cristiana. Eso es hacia donde vamos. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido creados y recreados en Cristo. Los antiguos llamaban a esto la visión beatífica. Visión beatífica. Básicamente, la visión beatífica es el estado de máxima felicidad que los creyentes experimentarán al ver a Dios cara a cara. Repito de nuevo, la visión beatífica es el estado de mayor felicidad que los creyentes experimentarán en su existencia al ver a Dios cara a cara. Esa es la visión beatífica. Y eso es lo que enciende el corazón de un creyente para permanecer firme y fiel aquí, en el ahora, el día de hoy. Hermanos amados, nuestra esperanza no debe ser ir al cielo para ver las calles de oro, el mar de cristal o las puertas de perlas. Nuestra esperanza es estar con Cristo para siempre. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es estar con Cristo para siempre. El Señor vendrá del cielo y la iglesia se reunirá con Él. Esa es la esperanza final de la iglesia. Pero yo te pregunto, ¿esa es tu esperanza hoy? ¿Esa es la esperanza que tú tienes? ¿Eso es lo que te alienta y te da fuerzas para seguir en medio de este mundo corrupto y quebrado? ¿Es esa tu esperanza? Alguien podría decirme al yo decirte estas preguntas, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero eso suena como escapismo. Eso suena demasiado escapismo, como que quieres escapar. Estás pensando demasiado en el cielo. Wow. Hermano, esto no es escapismo. Al contrario, esperar la segunda venida nos motiva a estar activos en la iglesia hoy. Como dijo el apóstol Juan, el que tiene esta esperanza se santifica. Estar a la espera de la segunda venida nos motiva a predicar el evangelio hoy. Porque quizá mañana no haya tiempo para nuestros hijos. Quizá mañana no haya tiempo para los que están a nuestro alrededor, para nuestros amigos, nuestros familiares y seres queridos. Así que hoy tengo que predicarles el evangelio. Esperar la segunda venida nos motiva a darle a Dios la gloria hoy. Nos motiva a dejar de pecar hoy. Nos motiva a amar hoy. John Piper ha dicho, el problema no es que estamos pensando demasiado en el cielo. El problema es que estamos pensando demasiado en el mundo. No se trata de escapismo. El problema no es que estamos pensando demasiado en el cielo, es que estamos pensando demasiado en el mundo. Tito capítulo 2, verso 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Sobria, justa y piadosamente. ¿Y por qué? Dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Te das cuenta? Vive justa, sobria y piadosamente. No porque el mundo sea tu lugar final, sino aguardando la manifestación gloriosa de Cristo, su segunda venida. Creo que el mundo le atrae demasiado al cristiano porque ha perdido de vista su esperanza eterna. Todos los cristianos debemos vivir a la espera de la venida del Señor para estar siempre con Él. Eso es lo que esperamos. En eso descansamos. Esa esperanza nos transmite gozo, alegría, renueva nuestro corazón, nos permite caminar día tras día, porque sabemos que algún día estaremos con Él. Y mi pregunta de nuevo para ti es, ¿tú estás aguardando con expectativa el retorno de tu Señor?
Óyeme bien lo que te estoy preguntando. ¿Estás velando? ¿Estás orando? ¿Estás amando? ¿Estás viviendo en buenas obras? ¿Estás santificándote? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Estás sometiéndote cada día a su señorío bajo la convicción de que Él viene pronto? ¿Lo estás? ¿Estás mirando, velando y orando? ¿Lo estás? Quiera el Señor que hoy este mensaje pueda producir algún despertar en aquellos que están dormidos, quizá aletargados, que no están velando, que no están alertas. Quiera el Señor que la mirada de aquellos que están aletargados, con estupor, pueda despertarse la mirada y que sus afectos y su esperanza puedan ponerse en Cristo. Quiera hoy el Señor usar este mensaje para hablar al corazón de aquellos que están también cansados. Quizá hay personas cansadas hoy aquí. Llevas un largo recorrido en tu caminar cristiano y todavía te queda un largo camino por delante. Anímate. Cristo viene pronto. Pero también quiere el Señor usar este mensaje hoy para que toda esperanza falsa pueda ser aniquilada en el corazón de aquellos que aún no se han rendido a Cristo. Mira, cualquier esperanza que tú puedas tener, cualquier idea o ideal que tú puedas tener, cualquier pensamiento que haya en ti que te dé esperanza o descanso, que no sea el descanso en el Señor Jesucristo, la espera en el Señor Jesucristo, el reino final y lo que Él va a establecer con su iglesia. Si esa no es tu esperanza, déjame decirte que cualquier cosa en la que tú esperes está equivocada. Puedes estar esperando un mejor trabajo, un mejor futuro, un mejor mañana. Puedes estar esperando un novio, una novia, casarte. Puedes estar esperando tantas y tantas cosas en tu vida, pero si Cristo no es el lugar de tu esperanza, si en Cristo no está descansando tu corazón con esperanza, entonces estás lejos de la realidad. Estás muy lejos de lo que Cristo realmente vino a enseñar. Si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿qué estás esperando? Si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿qué estás esperando? Abrázate a Jesús como aquel que es suficiente para tu salvación, aquel que te puede dar vida eterna y gloria junto con su Padre. Y ven a Él en arrepentimiento, rompe tu corazón ante su presencia y arrepiéntete de tus pecados. Y mira a Cristo como tu única esperanza de gloria, porque solo en Él hay esperanza de gloria. Cristo viene pronto. Y te pregunto de nuevo, ¿lo estás esperando vigilantemente? ¿Estás esperando a Cristo vigilantemente? Mirad, velad y orad.